investigaciones, es posible que la orientación sexual sea en parte el resultado de factores biológicos que comienzan antes del nacimiento. La orientación sexual no es una elección y no se puede cambiar. Las personas no deciden a quién se sienten atraídas, y ni la terapia, ni los tratamientos, ni las persuasiones pueden cambiar nuestra orientación sexual. Si bien la orientación sexual se suele establecer en las primeras etapas de vida, no es nada raro que el deseo y la atracción cambien con el paso del tiempo. Esto se denomina como fluidez. Muchas personas, incluso los científicos e investigadores sexuales, consideran que la orientación sexual es como una escala que va completamente gay y completamente heterosexual. Muchas personas no están en los extremos, sino en un punto en el medio. Sin embargo, la adolescencia es una época de cambios, uno de los más significativos. Tiene que ver con eso de los cambios físicos y se vincula perfectamente con el desarrollo sexual. Es el cambio más importante que se produce en la adolescencia. El desarrollo sexual es el cambio más importante que se produce en la adolescencia. Una vez ya identificada la orientación sexual, que se refiere al sexo hacia que la persona se siente atraída o identificada, se empieza a poner en práctica los roles llamados identidad sexual adulta, que sus características principales son el sentido personal de ser masculino o femenino, aceptación social y cultural, actitudes, en este caso estereotipos, y creencias de conducta masculina o femenina, comprensión de todos los rasgos individuales y la predicción, la correspondencia a los patrones de conductas físicas y de atracciones emocionales y eróticas hacia los demás. La orientación sexual se clasifica en función del sexo del individuo y del sexo de que las personas desean y con quienes se mantienen relacionadas sexualmente. Según algunas investigaciones, es posible que la orientación sexual sea en parte el resultado de factores biológicos que comienzan antes del nacimiento. La orientación sexual no es una elección y no se puede cambiar. Las personas no deciden a quién se sienten atraídas, y ni la terapia, ni los tratamientos, ni las persuasiones pueden cambiar nuestra orientación sexual. Si bien la orientación sexual se suele establecer en las primeras etapas de vida, no es nada raro que el deseo y la atracción cambien con el paso del tiempo. Esto se denomina como fluidez. Muchas personas, incluso los científicos e investigadores sexuales, consideran que la orientación sexual es como una escala que va completamente gay y completamente heterosexual. Muchas personas no están en los extremos, sino en un punto en el medio. Sin embargo, la adolescencia es una época de cambios, uno de los más significativos. Tiene que ver con eso de los cambios físicos y se vincula perfectamente con el desarrollo sexual. Es el cambio más importante que se produce en la adolescencia. El desarrollo sexual es el cambio más importante que se produce en la adolescencia. Una vez ya identificada la orientación sexual, que se refiere al sexo hacia que la persona se siente atraída o identificada, se empieza a poner en práctica los roles llamados identidad sexual adulta, que sus características principales son el sentido personal de ser masculino o femenino, aceptación social y cultural, actitudes, en este caso estereotipos, y creencias de conducta masculina o femenina, comprensión de todos los rasgos individuales y la predicción, la correspondencia a los patrones de conductas físicas y de atracciones emocionales y eróticas hacia los demás. La orientación sexual se clasifica en función del sexo del individuo y del sexo de que las personas desean y con quienes se mantienen relacionadas sexualmente. Heterosexual. Heterosexual es una orientación sexual caracterizada por el deseo y la atracción hacia personas del sexo opuesto. Un hombre heterosexual se siente atraído por las mujeres, mientras que la mujer heterosexual siente atracción por los hombres. Homosexual. Nos referimos a la preferencia sexual que una persona puede tener hacia otra persona del mismo género. Sin embargo, es muy común que exista experimentación homosexual en algún momento, sin que la persona sienta que sea su preferencia sexual y no implica verdadera homosexualidad. El hombre homosexual coloquialmente se le denomina gay, mientras que a la mujer se le denomina lesbiana. Polisexual.
Una persona polisexual se siente atraída ya sea emocionalmente o sexualmente por una persona con total independencia de su género. Es más estricta que la bisexualidad, ya que no quieren definir géneros ni preferencias sexuales, ya que consideran que la sociedad no los marca constantemente. Polisexual no juzga por la preferencia sexual, sino que se muestra abierta a compartir momentos con quien se sienta a gusto. La diferencia entre un polisexual y un pansexual es que un polisexual se siente atraída por características más allá físicas de la persona, mientras que la pansexualidad se acerca más a la bisexualidad ya que incluye la atracción hacia todos los tipos de género. Sapiosexual. Se utiliza para designar a aquellas personas que consideran a la inteligencia como el principal factor en la atracción sexual. Este tipo de relación amorosa se aleja de la considerada en los parámetros convencionales, pasando en el caso en el que citamos ahora, el estereotipo del físico a un segundo lugar primando la inteligencia. Este tipo de atracción, aunque nos resulte extraño, ha existido siempre. Se considera que existe una mayor tendencia sapiosexual en mujeres que en hombres, ya que ellas, para sentir atracción, suelen necesitar más estímulos que el físico, buscando algo más para lograr su excitación, tal como la inteligencia del hombre. Pornosexualidad se refiere a las personas que solo buscan satisfacción sexual viendo pornografía por encima de las relaciones sexuales reales. Demisexualidad, persona que no experimenta atracción sexual a menos que forme una fuerte conexión emocional con alguien. En general, los demisexuales no se sienten sexualmente atraídos por un género u otro. Autosexualidad, el deseo por uno mismo no es síntoma de tener un ego gigantesco, sino que se considera una orientación sexual en la que una persona no necesita de nadie más para satisfacer sus fantasías. Una persona lisexual experimenta una atracción sexual hacia otra persona, sin necesidad de ser correspondido. De hecho, no busca que el deseo sea recíproco, prefiere una atracción platónica antes que una relación convencional. El lisexual encuentra satisfacción en el propio hecho de desear sin ser deseado. Transgénero. Este término hace referencia a las personas cuyas identidades de género son diferentes del sexo que se les asignó al nacer. Las personas transgénero se sienten identificadas con el género opuesto al género con el que nacieron, es decir, se expresan y sus sentimientos son los del género opuesto. La pansexualidad se define como una orientación sexual específica en la que la atracción sexual romántica o sentimental se produce hacia otras personas sin entender o distinguir de orientaciones sexuales concretas. Quiere decir que se sienten atraídas tanto por hombres y mujeres heterosexuales, lesbianas, gays, así como intersexuales, transexuales, intergéneros, etc. La pansexualidad no es comparable con la bisexualidad, sino que sería una versión más amplia, libre y elemental del amor o atracción. Asexualidad es la nula existencia de tener atracción sexual ni por hombres ni por mujeres. No se consideran heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Se sienten personas corrientes y normales. Reclaman el reconocimiento por parte de la sociedad de los derechos de la sexualidad en cualquiera de sus formas, y en consecuencia de la suya propia, es decir, de la identidad sexual. El término tiene un contenido y un significado radicalmente diferente del de celibato. Algunos dicen poseer un bajo deseo sexual, otros aclaran no tener interés en el sexo. En todo caso, no mantienen, rechazan o evitan tener relaciones sexuales. Metrosexual. La metrosexualidad es una orientación que hace referencia al hombre que se preocupa por su imagen y que tiene ciertos gustos y costumbres generalmente asociados a la mujer. El hombre metrosexual busca gustarse a sí mismo, por eso invierte tiempo y dinero en su apariencia estética. Estas personas están al tanto de la tendencia de la moda, invierten mucho dinero en ropa y cuidan de su piel con cremas cosméticas. A diferencia de lo que podría ocurrir en épocas pasadas, no ocultan su comportamiento, sino que lo manifiestan de una manera pública. Graysexual. Un graysexual vive en un lugar mágico entre lo asexual y lo sexual. La graysexualidad es una orientación donde las personas no se identifican con ninguna orientación sexual. No saben cómo describirse a sí mismos. A veces pueden identificarse con ser asexuales, pero al mismo tiempo sienten atracción sexual.
Estas personas no sienten deseos sexuales por ninguno de los dos sexos. Lumbersexual. La lumbersexualidad es una nueva tendencia de la moda en la sociedad. Consiste en la modificación de la apariencia masculina para que se vea atractiva de una manera muy peculiar. Se caracterizan por tener una barba poblada, ropa rústica, camisa de cuadros y botas de cuero, similar a los que usaban los leñadores típicos de Estados Unidos. Bisexual. Es la orientación sexual por la que una persona siente atracción romántica o sexual tanto hacia personas de su mismo sexo como el del sexo contrario. Al día de hoy hay colectivos que se niegan a otorgarles esa categorización, al confundirla con una etapa de transición por la que pasa una persona desde la heterosexualidad a la homosexualidad o viceversa. En la actualidad se conocen más mujeres que hombres bisexuales. Según Freud, todo el mundo es bisexual al nacer y es la existencia o no del órgano sexual masculino y su atracción o no atracción hacia este lo que determina la orientación sexual definitiva. Freud, por tanto, estableció la base de que la bisexualidad no era una sexualidad sino una etapa de transición hasta una sexualidad definitiva. Rompiendo con este concepto de transición, otro autor, Kinsey, elaboró en 1948 un espectro por el cual las personas se ven atraídas hacia el sexo contrario y hacia el mismo en diferente proporción. En este espectro, numerado del 0 al 6, el 0 denota heterosexualidad total, mientras que el 6 denota homosexualidad total, siendo los números intermedios los diferentes grados de atracción de un sexo frente a otro. ¿Cómo considera que se lleva a cabo la identidad sexual actualmente entre los adolescentes? Bueno, la identidad sexual es algo que afecta mucho en el sentido de que los adolescentes actualmente tienen acceso a muchos medios como son las redes sociales, los medios tradicionales de comunicación, un ambiente un poco más liberal que antaño, y todos ellos aportan para la construcción de diversas maneras de ver y de interpretar lo que debe ser pues vaya, el conjunto de elementos que los puedan definir en un momento determinado. Los hay que se prestan mucho a confundir de lo que viene siendo su definición dentro de su propia sexualidad. Los hay que son muy claros en sus constructos que elaboran a partir de ello, pero también hay personas que, pues vaya, toda esta vastedad de opciones les genera mucha complicación, se confunden mucho. No hay referentes claros, no hay referentes que les permitan tener un panorama cierto de cómo deberían de conducirse, comportarse, identificarse, todas esas cosas. Y genera, creo que en algunos de ellos, situaciones en las que, más que aclarar, los deja sumidos en una especie como de indecisión o indefinición. Claro está, si a esto le agregas un ambiente un poco complicado en casa, bueno, pues caldo de cultivo importante para que no terminen por definirse en términos de su identidad sexual.
Sí, todas. ¿Casi todas? Ok. ¿Las orientaciones sexuales que mencionamos conocían alguna o desconocían alguna? Varias, pero no, o sea, no me acuerdo cuáles, pero son varias, no las conocía. ¿Tú? Sí, también las conocía varias. La lumbar sexual o algo así que dijiste. De las diferentes orientaciones mencionadas, ¿hay alguna que desconocías? La pornofilia. Pornosexual. De las diferentes orientaciones, ¿hay alguna que desconocías? Demisexual no la conocía, pero ya entendí muy bien qué es. Les vamos a hacer las entrevistas. La primera pregunta sería, de las diferentes orientaciones mencionadas, ¿hay alguna que desconocía? Bueno, en esa del bisexual, se refiere... No, la verdad no. Decirlo un poco más alto. Heterosexual. Sí, también las conocía varias. ¿Cuál dirías que son su orientación sexual? Soy homosexual, sí. 100%. Yo creo que pansexual. Que es muy diversa. Yo creo que conforme a las definiciones que me gustan, soy asexual. O sea, como de manera recíproca, ese sentimiento. Aunque lo sientas tú, te basta. ¿Cuál dirías que es tu orientación sexual? ¿Sexual? ¿La tuya? Demisexual. Sexual. Yo diría que soy autosexual. Es más diversa. Debido a que sigue habiendo mucha gente que tuvo una educación bastante cerrada, ajá, y se sigue conservando, pero pues por suerte ya no es mucho, pues, en su mayoría. Pues no sé, o sea, no es ignorancia como tal, pero aún como que la gente no acepta. Que ya hay una gran variedad de ellos. A comparación de ¿Identidad sexual definida? ¿Por qué? Pues en parte sí, en parte no, porque, o sea, si estuviera como fija, delimitada, pues no existirían varios tipos de sexualidad. ¿Qué hay en la actualidad en comparación con la de años anteriores? Yo creo que ahora es más variable, porque los jóvenes ya no se enfocan en el estereotipo de pareja heterosexual. ¿Sexual? ¿La tuya? Demisexual. Sexual. ¿Qué opinas de la orientación sexual que hay en la actualidad en comparación con la de años anteriores? Yo digo que es la misma, pero no se tenía como las clasificaciones, no tan amplias. Yo digo que hasta ahorita no ha cambiado mucho las estadísticas, solo que antes era como que todos lo escondían un poco más y ahora ya son como que más libres de decir las cosas. Pues creo que es muy variada. O sea, hay demasiadas corrientes. Que la sociedad actual tiene una identidad sexual definida, sí, ¿no? ¿Por qué? Sí y no. Sí, porque hay mucha gente que ya tiene bien su ideal plantado de qué quiere ser, y no porque debido a la gran variedad que existe actualmente muchos llegan a ciertas conclusiones. Sí, porque pues cada quien tiene sus gustos. O sea, son muchas, pero cada quien tiene sus gustos claros. Cotidiana, ¿consideras que la sociedad actual tiene una identidad sexual definida? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que sí, o sea, no toda la sociedad, pero sí cada persona como que ya sabe más si es gay o si es bisexual o si es pansexual o hetero. De acuerdo a lo que observas en tu vida cotidiana, ¿considerarías que la sociedad actual tiene una identidad sexual definida? ¿Por qué? Yo digo que sí, pero ya en una etapa adulta, porque en la adolescencia es donde más se les da el estar experimentando. Porque no sé, ya sabes. En especial para los adolescentes que tienden a no saber qué es lo que quieren y experimentar. Yo creo que a una edad ya maduro ya la definen, pero sí, a una edad es cuando experimentan y hacen de todo. Los jóvenes de entre 15 a... Yo
yo creo que hasta los 20 no tienen una orientación sexual bien definida. Sin embargo, ya los mayores. ¿Y por qué piensas que es eso? Porque, pues, ahora hay como más información y gracias a ello como que los adolescentes podemos darnos cuenta que no somos heterosexuales, que somos, tenemos, ajá. Sí, un chiquito. También el mío, pero no sé por qué ahorita está así. Yo siento que creo que la orientación ya naces con ella. Simplemente la sociedad es la que a huevo te... ¿Sí puedo decir? Sí. A huevo. A huevo. Bueno, la sociedad es la que te fuerza a escoger solo uno y nunca te da la libertad. ¿Y las orientaciones? Porque es una parte importante de la sociedad y así puedes entenderla y poder llevarte mejor. Sí. ¿Por qué? Porque sí es parte de ti, ¿sabes? Es parte de tu personalidad. Ok, sería todo. Tipos de sexualidad. Ok. ¿Por qué es importante el informarse sobre la sexualidad y las orientaciones? Pues para encontrarse como a uno mismo y que le gusta. Para estar bien con uno mismo, entender bien qué es lo que quiere y evitar algún riesgo. Creo que es importante saber sobre sobre sexualidad, orientación o identidad, tal cual. Porque para estar informados, ¿no? O sea, saber qué hay. Pues sí, para saber más que nada en esa Bueno, primero para no ser ignorantes y segundo para ser más tolerantes. porque tú puedes decir que es necesario saber qué es. Para poder identificarte con alguna sexualidad. ¿Cuál crees que es el mayor conflicto que existe sobre este tema? Los tabús sociales. Gracias. Lo mismo y que le gusta. ¿Cuál crees que es el mayor conflicto que existe sobre ese tema? Pues simplemente porque es un tema todavía tabú. Gracias. La discriminación. Pues la desinformación y el miedo que se tiene a las otras orientaciones. ¿Cuál crees que es el mayor conflicto que existe sobre ese tema? El mayor conflicto, pues podría ser la discriminación hacia la homosexualidad. Pues sería lo mismo, o sea, la ignorancia, que la gente cree que está mal, que solo hay una orientación y solo dos géneros. Pero pues no, o sea, la sociedad ha cambiado mucho y pues hay mucha diversidad, entonces creo que... La ignorancia y la intolerancia.